Gracias, pues buenas tardes a todas, a todos. Gracias por la invitación. Gracias a las ponentes por los ejemplos mostrados, los casos muy interesantes y el tema de la informalidad. Yo lo voy a abordar, pero quisiera dar un contexto antes de esto, en qué ámbito se generó esta parte, digamos, de deformación de lo laboral, que es la informalidad. Ya se explicó qué significa y cómo está una parte de la informalidad. Pero yo quisiera hablarle a ustedes, si quieren poner la gráfica 2 que les mandé, donde está lo que se llama la transición en marcha hacia un nuevo modelo laboral y lo que es la transformación sindical productiva. No sé si la tengan ahí. Sí, en un momento ya la están proyectando. Sí, bueno, para que ustedes lo vean, aquí son solamente tres fases de lo que yo identifiqué para poderlo explicar. Entonces, bueno, partimos del origen histórico, que son empresarios, gobiernos, sindicatos, en un ámbito que se llamó el nacionalismo revolucionario. Era, por supuesto, un entorno de Estado, no era simplemente una relación de aliados, sino se fue conformando como parte estructural de los gobiernos por revolucionarios. Obviamente, ese modelo laboral era y es corporativo. eh, ¿Qué es lo que lo caracteriza? Bueno, pues autoritarismo y acumulación de capital de un lado y del otro precariedad e improductividad, así lo veo. Y bueno, viene una época que fue larga, en la parte, digamos, que se denomina neoliberalismo y que se caracteriza por la apertura comercial, por la inversión extranjera, por la democracia, por la reducción del Estado y la movilización sindical que se fue dando en los años 90 y que finalmente concluye con las propuestas que hicieron de aquella época de la reforma laboral en el 2019. Antes, en el 2011, hubo una reforma a los derechos humanos. Aquí las ponentes han hablado de ello y creo que es fundamental ligar las reformas a los derechos laborales en México y la reforma tanto al 123 como a la Ley Federal del Trabajo del 2019. Ahí hay digamos, una explicación de qué es lo que podría llamarse la principal reforma social y democrática en México en los últimos 50 años, cuando menos, ¿no? Entonces, pasamos de un modelo del nacionalismo revolucionario, donde el corporativismo no es solamente sindical, es también un corporativismo empresarial. Recuerdo que en el conversatorio pasado, la representante de Oxfam dio datos sobre la concentración del ingreso, tan claros, no hay duda en ello, pero cómo se manifiesta esa concentración del ingreso. El Banco Mundial hizo un reporte en este mismo año que llama la atención sobre cómo en México un puñado de familias controlan las 100, 200 empresas más importantes de México. ¿Qué significa eso? Bueno, pues que son familias que perciben esas propiedades como propiedades muy particulares y que así las administran y así las ven para su propio beneficio. Eso está bien en general. Bueno, pues son empresarios que tienen sus dineros y compran y compran. Pero lo grave de esto es que dentro de esas empresas hay muchas que son concesiones que el gobierno otorga y que son concesiones para cumplir con las deficiencias o las incapacidades que el gobierno federal tiene y que son servicios públicos, como puede ser las telecomunicaciones, como pueden ser las mineras, las televisoras, y se comportan como negocios familiares y se comportan como propiedades privadas, a pesar de que son servicios públicos estratégicos. Entonces, ahí hay una primera cuestión que hay que revisar. No solamente son los sindicatos los que tienen que hacer un gran trabajo, como se ha explicado en ese momento por la compañera de Guanajuato y la compañera Tania
Espinosa, de la compañera Alejandra Morales y Tania Espinosa. Es muy complicado tanto la informalidad como el tema de ir sindicalizando empresa por empresa y sobre todo, bueno, pues también lo que se ha platicado del sindicato perteneciente al FAT. Pero eso es un trabajo que hay que hacer, hay que empujarlo, pero no se dice mucho de qué tienen que hacer los empresarios para quitarse lo corporativo y sobre todo las prácticas oligárquicas tradicionales son no solo viejas, sino que detienen las capacidades de modernización del país porque pues, se ven desde el entorno familiar, mientras en los países como Estados Unidos, Canadá, Europa, y en otros países asiáticos han evolucionado a ser burguesías capitalistas más dinámicas, pues aquí se conforman con concentrar pues son un puñado de familias que concentran la mayor parte del ingreso en México, como le decía la representante de Oxfam. Bueno, de estas dos etapas, ¿a dónde vamos? Bueno, yo diría que hay que crear un nuevo modelo laboral productivo, eh, básicamente entre una discusión entre trabajadores y empresarios, porque pues ahora ya el gobierno con las reformas del 2019 está fuera de la relación directa, ¿no? Tiene un papel distinto al que tenían el sistema tripartito tradicional del nacionalismo revolucionario y tendría que ser un acuerdo fundamentalmente entre empresarios, trabajadores, a lo mejor convocado por el gobierno, pero tiene que ser un acuerdo y un diálogo permanente entre empresarios y trabajadores. Debo decirles que mi impresión es que los empresarios en ese momento tienen el control de la transición, lo que decía la compañera del FAT, las legitimaciones se quedaron cortas, fue el 11% de los 120,000 contratos, los demás quedaron ahí, no se ha hecho un seguimiento y por supuesto que los despachos de abogados de los empresarios y los abogados por sí mismos están teniendo un papel sobresaliente en esto más que los trabajadores están entrando al control de esto y los empresarios pues, no se mueven mientras no tengan problemas y nadie les va a decir nada, pues van a tener el manejo de lo que es esta transición hacia lo que es la aplicación de los preceptos de las reformas, ¿no? Obviamente está este modelo y este momento productivo y laboral en el país está ligado al TEMEC, no hay duda de eso. En la revisión que viene el 2026 se va a dar cuenta de ello. Sabemos que hay un capítulo laboral, pero sobre todo ahora que se está hablando del nearshoring, ¿no? De la deslocalización de empresas, que se dice que pueden ser 150 corredores industriales y alrededor de unas 500, 600 empresas más sus proveedurías, pues estamos hablando de un perfil que puede identificar tal vez una etapa distinta de la industrialización mexicana a partir de estas zonas estratégicas. Por supuesto, aquí está en la gráfica la solución a la informalidad, que yo creo que además de que hay que hacer regulaciones distintas y entenderlo a partir de las reformas, tanto de derechos humanos como de lo laboral, por supuesto que implica un crecimiento superior al 2% para poder asimilar esos puestos de trabajo que se dan en la informalidad a la formalidad. No se trata solo de que paguen impuestos, sino de que produzcan de una manera distinta y que produzcan bajo una línea y criterios que son, digamos, las necesidades nacionales. La informalidad es un producto, es un subproducto del modelo laboral de ese nacionalismo revolucionario y, por supuesto, de la corrupción y del acuerdo que se tuvo hace más de 30 años para mantener los salarios bajos y sobre todo pues en una línea abajo de la pobreza y por tanto los trabajadores preferían moverse hacia la informalidad porque el trabajo formal no les garantizaba subsistencia. Entonces, el mito de que la informalidad se generaba por desempleo, no, la informalidad se generó por muchos que tenían empleo, pero que no ganaban suficiente. La bilateralidad es algo importante aquí, en lo que decía la compañera del FAT, la negociación, el contrato colectivo, el derecho a plantearse
demandas, pues debe estar y debe ser claro, transparente. Están los derechos humanos, como decíamos, está la democracia sindical y participativa. Aquí es fundamental cómo pasar los sindicatos que ahora están, digamos, dentro de estas reformas y bajo estos criterios y bajo estas expectativas, qué hacer para que el corporativismo del nacionalismo revolucionario y del presidencialismo mexicano y de la corrupción que se dio en este proceso, ¿qué es lo que hay que hacer para que los nuevos sindicatos tengan esta incidencia que decía la compañía del FAR sobre políticas públicas? Bueno, pues elemental. Yo diría que tiene que hacerse una reforma profunda para que los trabajadores, sus organizaciones, la ciudadanía en general tenga derecho a participar a través de leyes de participación ciudadana y tal vez a través de la creación de un Consejo Económico y Social federal y tal vez consejos económicos y sociales estatales que permitan que los diálogos entre los empresarios y los sindicatos puedan tener frutos respecto a su interlocución con el poder público y crear políticas públicas que favorezcan el desarrollo desde la visión social. Evidentemente, el punto focal más importante de las políticas públicas a nivel federal y a nivel, digamos, de corto, mediano y largo plazo, pues es el Plan Nacional de Desarrollo. Entonces, habría que hacer una reforma para que el Consejo Económico o los ciudadanos puedan incidir en esa que es la principal política pública de desarrollo económico del país, ¿no? Pero ahí está. Yo quisiera ir a la siguiente gráfica, si me lo permiten. Ahí, bueno, pues está la idea de un nuevo modelo laboral productivo que estaría compuesto de un diálogo sindical trinacional. Esto es básico por la relación de lo que decíamos de la deslocalización y por el TEMEC, ¿no? Lo hemos estado platicando con Rosario. Yo creo que aquí hay ya un parteaguas. Lo que ustedes están haciendo es fundamental porque hasta hace muy poco el prejuicio en el mundo sindical respecto a las organizaciones civiles era bastante fuerte, no había como posibilidad de encontrar puntos de acercamiento. Ustedes han demostrado que hay muchas coincidencias y muchas necesidades similares respecto a los derechos laborales y a los derechos sociales y a los derechos humanos. Entonces, este diálogo sindical, social, trinacional es vital, asociadas estas organizaciones civiles con los sindicatos, para plantearse regionalmente lineamientos, directrices sindicales y sociales únicas, si es posible, para que la región en este ámbito se pueda desarrollar también y no solo en lo comercial o lo productivo. Creo que sería importante crear un comité sindical mexicano para poder tener este diálogo en el que pueda participar como apoyo la OIT, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la ONU, CEPAL, para crear también un observatorio nacional de todo esto que se ha dicho. Tenemos que observarlo metodológicamente para generar reportes, para que esto se contemple como parte de una vigilancia social, ciudadana, sindical, de uno de los procesos más importantes, que es la transición de la aplicación de los derechos humanos laborales y, sobre todo, pues la aplicación del 123 como quedó reformado ya de Federal del Trabajo, entendiendo, como se decía, pues falta seguramente integrar el seguro de desempleo, perdón, y también pues hacer algo con el apartado B, no es correcto que siga habiendo dos apartados. Y luego, en el diálogo social trinacional, es importante que esto se vea como parte del nuevo modelo, es decir, que los sindicatos nacionales tengan una visión muy clara de lo que está pasando en Norteamérica, ¿no? Y luego, parte de estos acuerdos, parte de lo que yo creo que es indispensable para poder llegar a una situación distinta
eh, de lo que va a ser el contexto de los nuevos sindicatos es que haya un diálogo social que lleve a un nuevo pacto social, ¿no? Es decir, pasar de ese pacto corporativo de nacionalismo revolucionario a un nuevo pacto social abierto, contemporáneo, de derechos humanos, todo lo que hemos estado explicando, y que parte de ese pacto social se puede expresar concretamente en el ámbito productivo, en la Comisión de Productividad para una nueva competitividad regional. Estos son los puntos que vemos ahora. Pasamos a la próxima lámina. eh, ¿Cómo se podría, cómo se verían o cuáles serían las variables que podrían estar componiendo este nuevo modelo laboral? Bueno, decimos que estará ligado el aprendizaje, la creatividad, la innovación, salarios y competitividad. Entonces, por supuesto, democracia sindical se tendrá que establecer como una norma en todos los sindicatos, ya está el derecho y está la obligación. La productividad, competitividad y sostenibilidad es fundamental. Hay que meter el tema del cuidado al medio ambiente, es indispensable. La independencia sindical de partidos y de las empresas y del gobierno es fundamental. La incidencia de los trabajadores a políticas públicas, como decíamos, también es central. Obviamente va a requerir de mayor formación profesional, va a implicar relaciones laborales transparentes y solución a la informalidad. Eso tiene que ser un tema, digamos, permanente en los próximos años para todo lo que es la visión de este nuevo sindicalismo. Obviamente hay que eh, consolidar lo que son los programas de productividad con beneficios para que la distribución de lo que se produce pues, sea equitativa, pero eso hay que organizarlo, hay que medir la productividad, la competitividad, hay que medir el valor conocimiento y asignarle, por supuesto, un valor económico, ¿no? Para que se distribuya, si se genera, se distribuye. Luego hay que considerar, insisto, los derechos laborales y la justicia laboral efectiva. Aquí hay una parte que se ha dejado también de lado en cuanto a la transición de la aplicación de las nuevas o de las reformas y que es lo que, digamos, va a ser vital para la justicia laboral y que son los jueces especializados y los propios juzgados especializados. Lo que se sabe, pues, es que no hay dinero para ello y que se prepara un grupo de jueces, pero nadie ha vigilado eso, nadie ha estado checando si son realmente bien capacitados y podemos llevarnos una sorpresa de que estábamos mejor cuando estábamos mal, ¿no? Porque hasta ahorita no parece que esto se haya tomado muy en serio y se haya hecho un trabajo eh, como para poder garantizar la justicia en el ámbito judicial, sacándolo de las juntas de conciliación y arbitraje. Ahí hay otro rezago. Se calcula que había alrededor de unos 300,000 casos atorados en las federales y en las locales, y resulta que nadie sabe cómo se están resolviendo. Se están resolviendo a la vieja usanza, pues ya sabemos que era corrupción y coyotaje, cuando deben estarse resolviendo, pues en razón del concepto de las reformas, ¿no? Pero tampoco nadie hace eso, por eso sería importante el observatorio para saber qué está pasando en la parte legal y normalizada de la transición y después pues la parte a la mejor de creatividad del sindicalismo, pero ahorita no sabemos qué pasa con los jueces, qué pasa con los juzgados y qué pasa con las juntas federales y locales de conciliación y arbitraje, ¿no? Por supuesto, aquí entra un tema fundamental, la transformación y diseño de nuevos puestos de trabajo. Habrá que entrar en ese asunto, los sindicatos tendrán que prepararse para ello. También prepararse para un sistema de aprendizaje y de creación de conocimiento. Eso se da casi por casualidad, pero obviamente las empresas tienen beneficio y no está regulado, ¿no? Eh, Viene el uso intensivo de tecnologías y viene el crecimiento de la economía, que es necesario que cuando menos se esté pensando y se esté planificando, que sea al menos al 5%, ¿no? Entonces, esos son los elementos que yo veo. Quisiera solamente para terminar hacer voy a hacer una lectura de 2 minutos, 3 minutos, porque me parece que aquí hay
hay un punto de referencia que es fundamental para poder comprender el reto que tienen los sindicatos, que tienen los empresarios mexicanos y que tiene el gobierno mexicano y la sociedad civil. Entonces, si me lo permiten, le llamé esta introducción de un par de cuartillas para ubicar el contexto global y regional es el desafío a Occidente. Dice, en las últimas 2 décadas, China ha incrementado sensiblemente su poder global y con esa fuerza está desafiando la hegemonía de Estados Unidos y su complejo militar industrial universitario. El objetivo planteado es construir un orden mundial alternativo y su relación con Rusia confirma esa voluntad. Es decir, China no está nada más desafiando tecnológicamente o comercialmente a los Estados Unidos, está desafiando en la hegemonía que tiene Estados Unidos en lo político y en lo económico. Hay que considerar que al contrario de la vertiginosa acumulación de poder de China, Estados Unidos ha venido disminuyendo su influencia mundial, ya que de representar la mitad del producto mundial ahora se encuentra en solo 22,4%. Su influencia política y económica derivada de los acuerdos de Bretton Woods ha venido en declive, particularmente al fracasar el consenso de Washington con el atraco de Lehman Brothers en el 2008, que generaron una grave crisis mundial. Mi hipótesis es que derivado de esto, en Estados Unidos se tienen planes para México relacionados con el nuevo y estratégico papel que le están asignando a la región norteamericana. Dentro de su proyecto de nueva hegemonía en el capitalismo occidental, que es lo que está peleando Estados Unidos con China, en este contexto es como se puede entender el destacado interés por lo laboral, sindical, productivo en nuestro país. Es decir, no es lo normal porque lo que están haciendo es un plan de largo alcance y México es importante en ese plan. Entonces, por ello, la relocalización de sus cadenas de producción y de suministro está diseñada en el ámbito de su seguridad nacional y como parte de la estrategia de una fase distinta de su presencia global. Si bien menos imperialista, no supone buena voluntad ni generosidad, simplemente su interés mayor en este momento y así lo van a llevar a cabo. Demócratas o republicanos, no nos hagamos ilusiones. Su relación con México parece estar determinada por ese interés superior, energía, migración, seguridad, tráfico, armas y drogas, lavado de dinero están inmersas en esta dinámica y ahora, al pasar de ser una zona comercial a una región productiva estratégica, tienen una connotación de otra índole. México tiene entonces el gran reto de construir una respuesta de ese talante, México y los mexicanos. Entonces, como conclusión, y haciendo un poco de prospectiva, creo que nos enfrentamos a 4 fronteras críticas, 4 desafíos simultáneos. Uno, una nueva globalización. Aunque Estados Unidos logre mantener su hegemonía en el capitalismo occidental, este sistema está en proceso de transformación. Las instituciones globales como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, la Organización Mundial de Comercio, la OTAN, las agencias calificadoras, la ONU, el G7 y el G20, así como la relación entre la Unión Europea y Norteamérica, ya están experimentando cambios significativos. La reconfiguración global impulsada por la estrategia de Estados Unidos para contener a Rusia y China está haciendo lento el crecimiento económico mundial y retrasando la recuperación de la Unión Europea. Dos, la segunda frontera, mayor integración productiva en Norteamérica, como decíamos arriba, va a haber creciente proteccionismo y un impulso hacia la sustitución de importaciones en la región, junto con el desarrollo de proyectos de infraestructura complementaria, endurecimiento de las medidas de seguridad regional, mayores medidas antiterrorismo y un estricto control sobre la migración y el tráfico de drogas, incidencia sobre el modelo laboral y sindical en México, así como en lo productivo. Eso para mí es parte y se deriva de la gran estrategia y no es algo casual. La segunda etapa, perdón, el tercer
punto, digamos, de frontera, es la segunda etapa de la cuarta transformación. El contundente triunfo electoral en la presidencia de la República y la obtención de una mayor calificada en el Congreso abren la puerta a cambios estructurales profundos. Vamos a esperar que ojalá y lo deseen los que están en el nuevo gobierno. Desde la reforma judicial hasta la redefinición de funciones esenciales del Estado. Se anticipa una mayor atención a la investigación científica y el desarrollo tecnológico, esto por la creación de la nueva Secretaría de Ciencia, Tecnología, Humanidades y Competitividad. A la equidad de género se le va a prestar mucha atención, se está ya hablando de ello, al cuidado del medio ambiente y a la digitalización de los servicios públicos y la administración, la creación de la nueva Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones abre esta expectativa. Se dice que se está comprometiendo el gobierno nuevo a digitalizar el 80% de las funciones y de los trámites. Eso es algo increíble, pero ojalá y sea cierto. La relación con Norteamérica han dicho, es una prioridad del nuevo gobierno y hay intenciones de avanzar en un nuevo pacto social no corporativo. Eso lo están proponiendo, pero evidentemente pues falta la respuesta de los sindicatos mexicanos, de los empresarios, de las organizaciones civiles, pues para que no sea corporativo y no sea simplemente lo de siempre, ¿no? Y finalmente, la cuarta frontera a la que estamos en este momento es los sistemas complejos de producción, uso intensivo de tecnologías avanzadas con procesos gestionados por inteligencia artificial, algoritmos, digitalización y la creación de valor, conocimiento, robótica, innovación sistémica, nuevas cualificaciones y tecnologías innovadoras para la formación profesional, educación basada en el aprendizaje colectivo, colaborativo. Entonces, eso es lo que pensamos que es el contexto de lo que debiera ser la propuesta del nuevo modelo laboral mexicano, asociado, por supuesto, a lo que se está pensando en Estados Unidos y Canadá, en el mundo sindical, en el mundo de las organizaciones civiles, y creo que estos diálogos que se están haciendo, estos conversatorios, ayudan a que empecemos a explorar dentro de este contexto difícil, muy difícil, pero, pero, pero merece reconocerlo como oportunidad, es que debiéramos estar pensando cuáles puntos van a ser los puntos del diálogo entre los sindicatos y las organizaciones civiles mexicanas y luego entre los sindicatos y estas organizaciones mexicanas con los sindicatos de Estados Unidos y Canadá. Pero yo creo que aquí hay que explorar esto, es lo que creo que hay que ponerle atención y bajo de estas condiciones, pues tratar de armar una propuesta que pueda llevarse al diálogo y que pueda terminar en un acuerdo para un proyecto común sindical, social en la región. Pues era esto lo que quería comentarles. Gracias, nuevamente gracias por la invitación y felicidades por el trabajo que están haciendo.